Muchas gracias a todos. Quería agradecer a Fasecolda por la invitación a este distinguido congreso. Mi nombre es Ramiro Iturriós. Yo trabajo para una compañía Priceforce, donde estoy encargado de la parte de agro. A ver. No estaría funcionando. De la parte de agro y la parte de negocios paramétricos. Un poco comentarles, yo no soy abogado, soy ingeniero agrónomo y licenciado en economía agraria, con lo cual no les voy a hablar como un abogado, sino les voy a hablar un poco más desde la experiencia práctica, tratando de desarrollar estos productos. Hace 20 años que estoy tratando con estos tipos de productos y comentar un poco la experiencia, lo que uno pudo aprender y algunos lineamientos que sí creo que son importantes, son más de sentido común, pero que aplicarían a la parte legal y de regulación. Básicamente, decirles que bueno, a ver, los seguros paramétricos son seguros que en vez de medir la pérdida actual en la unidad asegurada, son seguros que definen el evento y definen el evento y los pagos del seguro en función de la evolución de una variable que se mide de manera preacordada, en forma estandarizada, durante el periodo de la póliza, y que esa variable a su vez está fuertemente asociada con el interés asegurable. Perdón que me voy a poner al día. Está fuertemente asociada con el interés asegurable. Básicamente, ¿qué necesidades viene a cubrir el seguro paramétrico? Nosotros estamos muy acostumbrados a hablar de seguros de daño, donde se cubre una pérdida física. El seguro paramétrico cubre pérdidas físicas, también podría llegar a hacerlo. Por ejemplo, un seguro paramétrico por terremoto o por huracán, normalmente están destinados a cubrir daños, o mismos seguros paramétricos para cultivos que no es que cubren daños, pero el objetivo es de alguna manera reemplazar lo que cubre el seguro tradicional, pero básicamente el seguro paramétrico viene a cubrir cash flows de las actividades económicas. Y la realidad es que cuando uno mira a nivel mundial, más del 80% de las actividades a nivel mundial tienen alguna asociación, los cash flows de esas actividades tienen alguna asociación con el clima. Y uno tiene, no sé, desde productos de agricultura, que es obvio que depende del clima, hasta cosas que no son tan obvias, como por ejemplo productos de transporte. Por ejemplo, una interrupción de negocio en un puerto por altura de oleaje que puede hacer que ese puerto esté inoperativo por varios días. Eso no sé si pasa en Colombia, pero en otras regiones es bastante común. O problemas, por ejemplo, en la parte de energía, que una represa no tenga agua suficiente como para generar la altura que tiene que generar para generar la energía, o un parque eólico que no tenga el viento suficiente para cubrir la cantidad de megawatts que tiene que generar en el año para producir la energía. Y después para los gobiernos también hay muchos, bueno, acá en Colombia están en la Alianza del Pacífico para cubrir bienes públicos, para cubrir asistencias a productores agropecuarios. Es una práctica bastante habitual. El mensaje que quiero dejar acá es que no es que nada más no es para cubrir, o no cubre nada más que pérdidas físicas, sino que está más orientado a cubrir cash flows y actúa como complemento del seguro tradicional. Este slide ya les había comentado, de la definición de seguro paramétrico. Básicamente un poco la historia de estos seguros. Estos productos comenzaron en la década del 90. El origen fue más como derivado financiero. Empezaron a operarse en los mercados de energía, sobre todo lo que era el Chicago Mercantile Exchange y en la Bolsa de Londres, para cubrir a las empresas de energía por días que no hubiese frío suficiente o no hubiese calor suficiente. El flujo de caja de las empresas de energía estaba originado, si no había suficiente frío, y ellos tenían una cobertura que se llamaba Heating Degree Days, días de calefacción, no vendían suficiente energía, entonces tenían una pérdida en el flujo de caja. Y lo mismo pasaba cuando no hacía demasiado calor en verano y no podían vender suficiente energía. Tuvieron un proceso de maduración largo. Estos empezaron desde 2013 al 2007, tuvo un proceso de maduración. Ahí empezaron los primeros paramétricos en la región
En México el gobierno largó un producto para agricultura paramétrico. En Argentina hicimos también un producto basado en rendimiento para una empresa de agroquímicos. Canadá estuvimos trabajando con elevadores de granos. Hacia el 2007-2008 aparece el primer paramétrico para gobiernos, que fue CRIF, que es un producto para el Caribe que abarca varios países del Caribe para cubrir bienes físicos del gobierno, similar al concepto que tienen acá con la Alianza del Pacífico. Y bueno, hubo todo un proceso de aprendizaje. A ver, yo en ese momento trabajaba en el Banco Mundial y se hicieron un montón de proyectos pilotos, de los cuales la mayoría no salieron, fracasaron, pero fue un proceso de aprendizaje enorme en el sentido, aprendimos por los errores que hicimos, vamos a ponerlo así. Hasta diría que en el 2015, a partir de ahí empieza una emergencia, o sea, ahí empieza a surgir ya la ciencia de datos, había evolucionado mucho ya para esa fecha, se había ganado experiencia, empiezan a salir productos nuevos, en el Pacífico una cobertura similar a CRIF, se empieza a trabajar ya en esta área para la parte de lo que es seguros de catástrofe para toda la región andina. Las compañías de reaseguro empiezan a empujar estos productos en forma más fuerte. Aparecen las Insurtech ya sobre el 2018. La ciencia de datos tiene un aumento así exponencial, con lo cual mejora la calidad de datos, mejora la granularidad. Se podían hacer mejores índices más sintonizados con las pérdidas reales. Y bueno, y aparece todo el tema de, si uno toma los últimos 6, 7 años, hoy en la mañana se habló mucho del tema de cambio climático, los eventos se hicieron más recurrentes, empezó a aparecer una necesidad ya más manifiesta de tomar una medida de gestión de riesgo frente a eso, de los privados y de los gobiernos, con lo cual eso hizo que aumente mucho la demanda, digamos, la demanda de estos productos. Y hoy la situación que tenemos, que el mercado está en unos 12.000 millones de dólares de prima, pero las expectativas es que en 10 años llegue casi a 30.000 millones de dólares de prima. O sea, estamos en la fase exponencial de crecimiento. Los productos son productos muy sencillos. Básicamente son 3 etapas. Hay una etapa donde, la primera etapa que es diseñar la solución, en la parte de diseño, donde en esa parte se evalúa el interés del asegurado, se trata de modelizar el interés del asegurado, se buscan los indicadores, los índices que se van a usar, los índices subyacentes que se van a usar, cuáles se ajustan mejor y cuáles no se ajustan, se estructura el riesgo, se tarifica, se vuelve a sentar uno con el cliente para ver si eso le da una solución, y si le da una solución ya se avanza a la siguiente etapa, que es la colocación al mercado. La parte operativa es simple, porque definido el evento cubierto, se mide la evolución de la variable, y si se cumple el evento cubierto, la cobertura paga. Y paga en un periodo relativamente corto. Acá estamos hablando de periodos que pueden ir, dependiendo de la complejidad del índice, dependiendo de la variable, dependiendo de la fuente que se use, de 2 semanas, 3 semanas hasta 2 meses máximo. Pero en ese plazo se termina pagando el seguro. Esa es una de las ventajas. Y básicamente yo diría que, tratando de resumir las ventajas, sí, se puede trabajar con valores acordados, es transparente porque acá se designa un tercero independiente, que es el que va a medir la evolución de la variable durante el periodo de la póliza, con lo cual tanto asegurado como asegurador combinan que ese tercero va a ser el que va a medir la variable y vamos a confiar en la medición de ese tercero. Y después es rápido, lo que les decía, y es versátil. Y es versátil ¿por qué? Porque permite, ahora lo vamos a ver más en detalle en el siguiente slide, permite estructurar distintos tipos de cobertura, cubrir montos asegurados relativamente bajos que el seguro tradicional no permite. No voy a ir tan en el detalle de esto, pero lo que muestra este slide es más o menos un comparativo entre lo que es el seguro tradicional y el seguro paramétrico. El seguro tradicional, para que sea seguro, tiene que cumplir 2 requisitos: que haya una pérdida física del asegurado y que haya un perjuicio financiero a consecuencia del evento cubierto, ¿correcto? En los seguros paramétricos sí tiene que haber un perjuicio financiero a consecuencia del evento cubierto, sí, pero no necesariamente tiene que haber una pérdida física. O sea, al convenir la variable cómo se va a disparar, no necesariamente tiene que haber un daño físico, pero sí un perjuicio.
Segundo punto es que el seguro tradicional, por los problemas de asimetría de información que hay, tiene un costo de transacción alto. O sea, el seguro tradicional uno tiene que mandar a los inspectores para ver el riesgo, probablemente tenga que hacer una inspección de seguimiento para algunos riesgos, y si hay un siniestro tiene que mandar al ajustador para que haga el trabajo in situ. Eso implica que hay un costo de transacción importante en la prima, involucrado por estos costos, estas tareas que se tienen que asumir para mitigar el riesgo moral que pueda haber o el riesgo de antiselección. En el seguro paramétrico, al ser la variable medida por un tercero, ese riesgo no existe. O sea, las partes manejan la misma información, el seguro se paga con la misma información que se tarifica, y lo tercero es que si está bien diseñado el producto y la medición del índice es inviolable, no habría riesgo moral, digamos, con lo cual toda esa necesidad de incurrir en costos de inspección, de seguimiento, bueno, seguimiento va a estar, el costo de inspección y el costo de ajuste de siniestros no se tiene que incurrir. Eso baja considerablemente el costo de transacción, y a partir de ahí se disparan las otras ventajas, en el sentido de que, ok, si estamos trabajando con un costo de transacción bajo, eso implica que podemos trabajar sobre la base de montos asegurados bajos, que la prima va... A ver, el problema que hay con el seguro tradicional es que muchas coberturas no se pueden dar porque no hay encaje de prima suficiente para asumir el costo de transacción que habría que asumir para dar ese riesgo, digamos. Sobre todo yo vengo de la parte de agro y muchas veces pasa eso, o sea, sale más caro. Voy a dar un ejemplo claro. Asegurar un campo de 5 hectáreas, la prima que voy a recibir no me va a dar para financiar todos los gastos que tengo que asumir para hacer la inspección de riesgo, para dar el seguimiento y para hacer el ajuste. Con estos seguros paramétricos eso sí se podría. Ahora, el problema fundamental que tienen estos seguros es el riesgo de base. Ahora lo vamos a ver en detalle. Y eso hace que el esfuerzo de diseño que hay que hacer de la cobertura es muy grande. Hay que hacer una inversión inicial grande para ajustar todo ese tema, mitigar ese problema de riesgo de base. Y en definitiva, el mensaje un poco de esta transparencia es que, bueno, a ver, hay muchas ventajas del paramétrico, hay desventajas, pero el seguro puede actuar en situaciones que puede complementar al seguro tradicional. No sé, quiero dar un ejemplo sencillo. Por ejemplo, en una cobertura de terremotos para acción rápida, digamos, después de un terremoto, para dar un monto para que el asegurado pueda salir de la situación. Una cobertura, no sé, $1.000 por póliza, $2.000 por póliza. No se podría dar por el seguro tradicional eso porque no daría el encaje suficiente de prima, pero sí por un paramétrico. Y lo que uno puede pensar es que, bueno, yo puedo ofrecer una cobertura tradicional dentro de la cartera y puedo complementar con una cobertura paramétrica para estos gastos de acción rápida, pero es un complemento, no reemplaza una de la otra. ¿Me explico lo que quiero expresar? Bueno, ¿qué es el riesgo de base que les hablaba? El riesgo de base se puede definir como el riesgo potencial que hay de desacople entre la variable que yo voy a usar para determinar los pagos de la cobertura paramétrica y las pérdidas actuales que suceden en la unidad de riesgo. Eso puede pasar, o no puede pasar, eso pasa. El riesgo de base no se puede eliminar, se puede mitigar, y hay que hacer lo que les decía, todo el esfuerzo necesario para achicar esa brecha lo máximo posible. Pero eso existe, y eso es un problema serio de los seguros paramétricos. ¿Qué puede pasar? Eso puede generar un posible conflicto con el canal de clientes o puede generar un posible conflicto con el asegurado y puede ser un riesgo reputacional muy grande, independientemente del aspecto regulatorio, puede ser un riesgo reputacional muy grande para la compañía que lo comercializa. Con lo cual es muy importante hacer ese esfuerzo porque se pueden dar situaciones donde el seguro paramétrico no pague, y ahí hay un problema serio con todos los clientes de la compañía, porque probablemente ese asegurado al que no le pagaron y tuvo pérdida, independientemente de lo que esté escrito en la póliza, independientemente del contrato de seguro, no va a tener una buena experiencia con el producto. Y eso puede llevar a que deje de comprar ese producto y deje de comprar todos los productos que le estamos vendiendo. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Las situaciones en cuanto al riesgo de base son 4. Para ser simple, puede ser que el disparador paramétrico no se active, que el evento no ocurra, ahí no pasa nada, no hay problema, ese es el cuadrante 1.
Podemos ir al cuadrante 3, que el evento ocurre y el seguro paga, no hay problema. En el cuadrante 2 puede ser que el evento adverso no ocurre, pero el paramétrico paga. Tampoco habría problema, digamos, desde el punto de vista del asegurado, porque él decía, bueno, yo cobré, no me pasó nada, buenísimo. Pero eso tiene una implicancia en el precio también de la cobertura, porque uno estaría como sobretarificando en relación al riesgo actual que tiene el asegurado. Y el tercer caso, del cuadrante 4, que es el más preocupante, es que el asegurado tenga una pérdida y la cobertura no pague. Y ese es el peor de los mundos. Se los digo porque estuve ahí. O sea, les hablo de la autoridad que me da mi fracaso, vamos a poner así, diría el tango. Eso sí es muy preocupante y hay que tenerlo muy en cuenta. Entonces, el punto es que hay que poner mucho énfasis en la parte de diseño del producto y del producto paramétrico. Y ahí hay que evaluar sobre todo la idoneidad del índice que se construye para la operación. Y en esto, yo un poco acá lo que quiero graficar es un poco las dimensiones que puede tener estos riesgos de base en cuanto a las variables que habría que ver. Y en este sentido es, ok, a mayor representatividad o capacidad de síntesis de la variable subyacente que uno seleccione para el índice de lo que es el interés asegurable, va a haber menor riesgo de base. La segunda dimensión es que a mayor nivel de agregación del riesgo asegurable, el nivel de agregación significa, ahora lo vamos a ver en detalle, pero si nosotros tomamos toda la póliza en conjunto como un solo portafolio, el riesgo de base es menor que si tomásemos cada uno de nosotros independientemente una póliza separada. Ahora lo voy a explicar más en más detalle. Y el tercero es el nivel de severidad del riesgo protegido. Cuando más severo esté fijado el detonador de la cobertura, a partir del cual empiezo a pagar, menor es el riesgo de base. Y esto es un poco lo que les decía, un poco el mensaje, es que el no tratamiento adecuado del riesgo de base puede dar un riesgo de reputación importante. Hay otro punto, la tecnología que se está manejando y que se habló mucho hoy de la mañana está ayudando a mitigar todos estos problemas realmente y está ayudando a mitigarlos en forma muy avanzada, muy rápidamente, perdón. Ahora vamos a la primera dimensión esta del riesgo que le hablaba, que la variable subyacente debe guardar una estrecha correlación con el interés asegurable y que debe tratar de sintetizar al máximo posible lo que es el interés asegurable. Acá les voy a dar un ejemplo de agro porque por ahí es más natural, pero este ejemplo aplica para cualquier riesgo. Vamos a suponer que, no sé, tenemos un cultivo y uno lo que tiende a pensar es si al cultivo le falta agua va a tener problemas, si al cultivo le sobra agua o tiene el agua suficiente no va a tener problemas. La realidad es que no es tan simple. O sea, no es nada más que el cultivo. Uno podría seleccionar la variable precipitaciones, que es este cuadrito que está en azul, pero que en realidad lo que determina el rendimiento es la precipitación, la capacidad de almacenaje de agua del suelo, cuánto se evapora del suelo, hay un montón de factores, y la misma fisiología de la planta también. Entonces uno debería de ir seleccionando índices que vayan integrando en lo máximo posible lo que es el rendimiento, que es el cuadro rojo que va por afuera. Y ahí lo que quiero decirles es, a ver, para este ejemplo, hablamos de precipitaciones, lo que está en marrón es lo que sería balance hídrico, lo que está en verde es el NDVI, que es el índice verde, eso mide satelital, mide fotosíntesis básicamente, ya es un componente, no es todo completo, y después está lo que es la translocación a grano, que ya es medir rendimiento. Uno decía, bueno, pero entonces Ramiro, ¿por qué no medís rendimiento siempre? El tema es que los datos de rendimiento que hay no son tan buenos como para armar un índice. Entonces uno tiene que ver dónde manejarse. Pero siempre traten de seleccionar índices o indicadores que sinteticen a lo máximo posible el interés asegurable. Voy a cambiar de ejemplo rápidamente. Una cobertura, por ejemplo, de una hidroeléctrica, uno puede decir de nuevo, no, es la lluvia que va a abastecer a la hidroeléctrica, que va a dar el nivel de agua para generar energía. Ok, sí, es la lluvia, pero es la lluvia, más la evaporación, más lo que se quedó en el suelo en la cuenca, más, a ver, entonces uno tiene que buscar entender todo esto y después ver todo lo que son las métricas para medir el riesgo de base. Los gráficos de allá
lo que están midiendo es una métrica que hay, es medir el coeficiente de correlación o de regresión que hay entre, en ese caso es para rendimientos de soja y NDVI o índice verde durante el periodo de floración, o hay otra métrica que se usa que se llama el Return Operating Characteristic, que lo que mide es la cantidad de valores, la relación que hay entre los valores positivos sobre los totales y los valores negativos sobre los totales, o sea, cuántas veces acertó versus cuántas veces no acertó el riesgo para medir cuál es la relación. Lo importante, y esto sí por ahí una recomendación, que cuando uno presenta a un cliente un producto de este tipo, evaluar los términos y condiciones de la póliza, pero también ser muy claro en cuánto es el riesgo de base, ponerle un número a ese riesgo de base y decir, mira, esta es la tasa para el producto, estos son los límites, este es el trigger, este es el exit point, esta va a ser la variable, pero guarda, este producto tiene chances de que no te paguen 5% de las veces, 3% de las veces, 10% de las veces o lo que sea, y en algún momento la compañía tomar la decisión si avanza o no. Y esto es tanto para la compañía como para el regulador aplica. No es que quiera ponerme una piedra en el zapato, yo trabajo de broker, pero la realidad es que es importante tenerlo en cuenta, me parece. El segundo aspecto, la segunda dimensión es el tema del nivel de agregación del índice, de lo que les planteaba. Básicamente hay 3 niveles de agregación. Nosotros le llamamos micro, meso y macro. Micro sería la venta individual, póliza cliente por cliente. Meso sería la venta a un agregador. Por ejemplo, le vendo una póliza a un banco por toda su cartera, los desvíos que pueda tener en toda su cartera hipotecaria por un terremoto, por ejemplo. Y la tercera es macro, que esos ya son seguros más ofrecidos a nivel del gobierno, digamos, para cubrir una pérdida agregada. Puede ser los bienes físicos, puede ser que use esa plata para financiar un fondo de asistencia a pequeños productores bajo reglas preestablecidas. Esos productos estuvieron en México mucho tiempo, están en Perú y nosotros nos estamos comercializando también. Pero a medida entonces que el riesgo se va agregando, baja el riesgo de base. A ver, ejemplo, vamos a hacer, disculpe que siempre les hablo de lluvia y eso, pero supóngase que nosotros somos todos agricultores, ¿no? Y viene una sequía. Y a todos ustedes yo les digo, bueno, ustedes van a tener una póliza que le va a decir, si les llueve menos de 100 milímetros, van a recibir un pago. Pero resulta que el señor es un muy buen productor y hace un muy buen manejo de su riesgo, con lo cual su umbral es a 100 milímetros, él no tiene pérdida. Yo soy un pésimo productor que tengo problemas a 50 milímetros. Los dos nos fijan el umbral a 100 milímetros. ¿Y qué va a pasar? O sea, el señor, que es muy buen productor, no va a recibir un pago. Él no va a tener pérdida y va a recibir un pago probablemente. Yo voy a tener pérdida y recibo un pago, pero se puede dar la situación inversa, de que yo no reciba ningún pago, y ahí puedo quejarme a la compañía de eso. Cuando uno trabaja a nivel individual, la volatilidad en relación al índice, o medirlo con una estación meteorológica a 30 kilómetros, aumenta mucha esa dispersión. Cuando trabajamos a nivel agregado, o el índice de interés asegurable está definido a nivel más agregado, en realidad si estamos nosotros todos en un conjunto y si no llueve, y todos en mayor o menor medida vamos a tener, el tomador de la póliza va a tener un problema. Vamos a suponer que sea una cartera de crédito y si no llovió de acá para allá, y ustedes no me van a pagar el crédito, yo voy a tener un perjuicio, por ahí me lo pagaron los de este lado. Pero hay una pérdida, digamos, a nivel del portafolio. Y cuando eso se lleva a nivel de gobierno, eso es todavía más agregado. No sé si se entiende un poco el concepto o por ahí es un poco grave, pero con el nivel de agregación baja el nivel el riesgo de base. El tercer punto, y este es más claro, digamos, es en qué nivel de severidad fijamos el disparador de la cobertura. Si lo fijamos en un nivel de recurrencia muy alta, probablemente nos encontremos con un problema de riesgo de base, pero de riesgo de base positivo. O sea, no vamos a tener pérdida y la cobertura nos pagó algo. Si lo fijamos en un nivel de severidad muy alto, este es un ejemplo para terremotos, y si viene un terremoto 8 y todo, a ver, en mayor o menor medida todos vamos a tener un daño y ahí el riesgo de base se diluye. El problema está cuando trabajamos en los niveles intermedios, que ahí es más difícil trabajar el disparador. Y en la fase comercial existe eso, porque, a ver, cuando vayan a vender el producto, y nadie va a querer decir, mira, un terremoto grado 8 me pasa una vez en, no sé cuánto es la probabilidad acá, pero una vez en 100 años puede tener. Y uno de
no sé, de grado 6 y bueno, por ahí una vez cada 5 años tengo un tema de eso. Yo quiero este. Y ahí empieza la negociación a dónde vamos. Probablemente termine acá, pero estamos en un problema de, bueno, hay que ajustar bien el producto para que no tengamos problemas donde gente que haya tenido pérdidas no le haya pagado el seguro. Perdón. Este es el tema de la tecnología que les hablaba. La tecnología influye, no voy a ir en detalle de este cuadro, pero influye en todos los niveles de la operación. Desde la parte de diseño, porque mejora la calidad de los datos, le da más granulometría, más precisión, permite armar mejores productos y en eso está la industria hoy. En la parte de operaciones, porque hay mejores modelos para tarificar, hay tecnología de sensores remotos. Hoy, no sé, por ejemplo, en terremotos están midiendo con sensores remotos que van y se lo colocan en la propiedad y con los datos del Servicio Geológico de Estados Unidos y ese sensor ya paga el paramétrico. Antes por ahí eran coberturas más de tipo cutting the circle, que era por el área o dónde estaba respecto al pico de aceleración. Y en la distribución ayuda a explicar el producto, ayuda a dar seguimiento al producto y ayuda a identificar cuáles son los clientes potenciales para este producto. Y eso es un poco lo que está revolucionando la industria. Problemas operativos. Los seguros paramétricos, dependiendo de cómo estén diseñados, pueden ser productos complejos. Y ahí la parte de la capacitación a los canales y la educación al consumidor resulta clave. Y en ese sentido se te debe explicar el producto, la operatoria, cómo puede hacer el seguimiento y las limitaciones que tiene la cobertura bien claras. También considerar que los productos paramétricos sofisticados no pueden ser ofrecidos a cualquier tipo de clientes. Necesita un nivel de entendimiento del cliente de qué es lo que está comprando. Yo puedo dar un ejemplo rápido. No sé, en Argentina con mi hermano una vez una discusión, yo decía, bueno, Martín, nosotros tenemos un campo ganadero. Y decía, Martín, bueno, nosotros podemos con índice verde podemos cubrir la producción de pasto en el campo y con eso podemos dar el seguimiento. Mi hermano, que es veterinario, sabe lo que es un índice verde, me decía, Ramiro, a ver, yo no voy a hacer que me pague que a mí me determinen el pago de mi producción por un satélite que tengo a 250 kilómetros arriba de mi cabeza. Esos problemas, lo que digo, existen, esos problemas hay que manejarlos y por eso hay un producto para cada tipo de cliente. Y eso es importante que el canal de venta los tenga en cuenta. Otro punto importante es que hay que explicar claramente a los clientes las situaciones que pueden presentarse en relación al riesgo de base e indicar también la chance de ocurrencia. Muchas veces eso va contra el argumento de ventas, pero va en pos de la claridad del producto. Y en la utilización de simulaciones retroactivas, donde se indiquen los pagos históricos que hubiese tenido él en función si hubiese contratado el producto, eso ayuda mucho para que sintetice la idea de cómo funciona el producto y cuál es su trade-off con el producto. Y esto vuelve a ser clave por el tema del riesgo de reputación. Nosotros acá en Colombia, el año 2007, voy a ser breve, vendimos una póliza. Yo en ese momento trabajaba en un reasegurador. Yo tomé una póliza que se vendió acá en Colombia y hubo un problema serio. ¿Por qué? Porque la comunicación fue, mira, dame un producto baratito, 2%, y bueno, a 2% yo te puedo cubrir 50 milímetros de lluvia de seca y 800 milímetros de exceso de lluvia. Se vendió un Renault 4 como si fuese una Ferrari. Cuestión, ¿qué pasó? Llovieron 750 milímetros. El asegurado tuvo pérdidas por todos lados. La cobertura no pagó. Eso fue un riesgo, no solo, y este es un mensaje importante, no solo para el seguro paramétrico. Dijeron, el seguro agrícola no sirve. Y eso es importante tenerlo en cuenta en la venta porque va contra la sustentabilidad del negocio y sobre la marca de la compañía para la que ustedes representan. El otro punto es con los agentes de cálculo. Las coberturas paramétricas tienen un tercero, se denomina normalmente un tercero para que haga el seguimiento del parámetro.
¿Qué pasa con los agentes de cálculo? Tienen que ser seleccionados, tienen que ser agentes de trayectoria, porque puede pasar que el agente de cálculo deje de existir en la mitad o se cambie la modalidad de cálculo en la mitad de la cobertura y eso es un problema serio. Lo mismo con los datos. Hay que procurar trabajar con fuentes de datos abiertas, no fuentes de datos cerradas. No se puede siempre, hay riesgos que no hay datos de fuentes de datos abiertas, pero esas fuentes de datos abiertas tienen que ser también de organismos de reputación, no sé, el IDEAM, el Servicio Geológico de Estados Unidos, la Agencia Espacial Europea, el Instituto de Pesquisas Espaciales de Brasil. Son instituciones que vienen hace rato trabajando, tienen reputación, son serios en la modalidad de trabajar, y eso hay que tenerlo en cuenta porque puede pasar que haya una discontinuidad en el dato, que cuando uno está en el medio de la operatoria y si ese dato no está, el problema es que genera un problema serio porque no se pueden cumplir los términos de la póliza. Eso hace, el reasegurador normalmente pone salvaguardas, dice, bueno, yo si pasa esto no pago. Y la compañía de seguros tiene un problema muy serio porque el cliente va a venir a reclamar, van a pedir un pago de gracia, el pago de gracia el reaseguro no se lo va a dar y es un problema, puede ser un problema muy complicado. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta, evitar también que trabajar con agentes de cálculo que sean los que diseñan el producto y actúen de agente de cálculo, ahí hay como una especie de conflicto de intereses también muchas veces. Pero son puntos que hay que tenerlos muy en cuenta. Bueno, estos son tipos de datos, esto lo voy a saltear. Y bueno, básicamente para terminar, sí, los seguros paramétricos son una herramienta eficiente para complementar los seguros tradicionales, hay muchas ventajas en ese sentido, pero no obstante las ventajas de versatilidad, transparencia, velocidad de pago, hay problemas que hay que tener en cuenta. Lo que hablamos, el del riesgo de base inherente a estos productos y hay que trabajar en la fase de diseño para mitigarlo. La capacitación de canales de ventas y educación de consumidores es clave. Procurar la mayor transparencia posible en el manejo de datos y en los agentes de cálculo, trabajar con datos abiertos. Y bueno, el mensaje que yo quiero dejarles de esta presentación es que la estimación correcta del riesgo de base, la adecuada comunicación y las garantías de transparencia en el proceso de determinación de los valores del índice son los que en medida van a garantizar la sustentabilidad del producto en el largo plazo. O sea, hay mucha gente ofreciendo paramétrico, hay mucho ruido, pero yo creo que ahí hay que tener la capacidad de discernir un poco, de contemplar estos aspectos, digamos, en el momento de tomar las decisiones. Y no, nada más, yo agradecerles la presencia, acá están mis datos, si tienen alguna pregunta se comunican conmigo, con gusto la trabajamos. Y muchas gracias.